El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Curiosamente, hoy al mediodía, después de la comida, he leído un portal de noticias religiosas donde tiene un blog una persona que lleva comentando asuntos desde hace años. Y él hablaba de cómo a veces el profeta tiene que callar y cómo su silencio, el de él, no debía interpretarse como que estaba de acuerdo ni que le parecían bien las cosas. Cuando he leído este texto me he acordado de él. Él se cree un profeta. Eso es una cosa que lo llevo leyendo ya desde hace, yo diría que años. Desgraciadamente es un blog muy leído, muy leído. Y ya no es la primera vez en que él se compara a un profeta. Al principio era una comparación más tímida, pero poco a poco decir se compara tampoco es justo. Habla de él como si fuera un profeta. Es un laico, casado, que tiene su pequeño trabajo. Claro, el profeta es el que anuncia el futuro. El profeta en la Biblia es el que anuncia el futuro. Porque anuncia el futuro, vemos que Dios, cuando le dé otro mensaje, habrá que creerle. Porque anuncia el futuro. Entonces, este buen señor que se cree un profeta es solo una persona que grita en la calle, en la plaza pública. Solamente grita. Pero no es un profeta, es solo alguien que grita. Y él grita denunciando los pecados, curiosamente del clero. Pero ya conocemos cuáles son los pecados. Ya los conocemos. Su grito, su desazón, su amargura, lo que hacen es separar, dividir, crear malestar contra los pastores. Su grito es estéril totalmente. Si tú, como laico, quieres decirle algo a un pastor, no hay ningún problema. Ve a él, díselo, y si él acoge tu palabra, le habrás hecho un gran bien. Pero no es gritando en la plaza a todo el mundo para que te escuche otro. Jesús lo dijo: si tu hermano peca, ve y a solas, corrígele. Y si no te escucha,
da todo un cursus, un camino para cómo debe gestionarse eso. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que hubiera división, que hubiera al final que se dijeran cosas socapa de la verdad, que dividieran al rebaño y destruyeran la sacralidad de las personas que tenían sobre sí esa carga sagrada. Con lo cual está incumpliendo la misma palabra de Dios. Segundo, se está comparando a un profeta. Que nos diga algo digno de un profeta y creeremos que es un profeta. Mientras tanto es alguien que grita. Y tercero, está dividiendo, separando, creando malestar. Es al interesado al que hay que decírselo. Además, curiosamente, me acabo de acordar ahora, este buen señor, que la verdad es que es joven, no es mayor, una vez me dijo una cosa contra mí y teóricamente era una corrección, pero se enteró todo el mundo y yo me enteré muchísimo después que me había querido decir algo, muchísimo después. No. Ojo con creerse un profeta, ojo con creerse un profeta, porque a lo mejor el profeta después se muere y le dicen, mira lo que has hecho. Y él verá que tiene que pasar tiempo en el purgatorio. Porque cuando creía que estaba haciendo bien, estaba haciendo mal. Qué triste es creer que se está haciendo bien y lo que estás haciendo es mal. Otros pueden hacer más bien, menos bien, alguna vez pecan, pero creer que estás haciendo el bien cuando estás haciendo el mal. Ojo con creerse un profeta. Esto vale para gente que habla a miles de personas en Internet, pero se puede aplicar a pequeñas parroquias, comunidades religiosas, diócesis, etc. Uno puede creerse un profeta hasta en la familia y que todos le tengan que escuchar porque él cree ser más de lo que es. Él cree ser más de lo que es. El final de este sermón es este. Tenemos que ser todos humildes. Tenemos todos que entender que hasta la ira tiene que ser purificada. Que cuando alguien hace algo malo, es a él al que hay que decírselo. A él, no a todo el mundo menos a él. Y de entender esto, de cumplir esto, de ser humildes, cada uno haciendo su labor, entonces sí que se construye la iglesia. Pero lo otro, no. Públicamente esa persona ataca y públicamente hay que decir, no está bien lo que haces. Y además, a veces pues hay gente que ataca al Papa, pero no se atreve a decir que está atacando al Papa. A veces algunos defienden el magisterio, pero lo hacen de manera que todos entendemos qué hay detrás de las palabras. Todos lo entendemos. Es necesario, precisamente cuando hay una tempestad, es cuando más unidos tienen que estar todos. Y como en un barco, la rebelión es rebelión. Y uno puede tener muy buenas razones. Puede el capitán, lo que sea, pero la rebelión es rebelión. Y es preferible 1000 veces pecar de pequeñas cosas, de debilidad, que no el pecado luciferino de la soberbia. Porque por pequeños pecados de debilidad, las personas no se van de la iglesia. Pero por el pecado luciferino de la soberbia, las personas se van de la iglesia.
Pequeños pecados de debilidad no destruyen una comunidad religiosa, sea la gula, pero lo otro sí. Nada más, que todos nosotros entendamos bien lo que hemos leído hoy sobre la figura del profeta, que está tan mal entendida por aquellos que tienen tanto interés en ser profetas, pero no es uno el que escoge ser profeta.